Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice el versículo 8 que Dios plantó un huerto en Edén. Y después de haber creado todas las cosas, aún aquí vemos que Dios, dice el versículo 8, que plantó este huerto y puso allí al hombre que había formado. Quiero que observe el versículo 9 y me diga cuántos árboles ve usted ahí, cuántos tipos de árboles. Hay 3 tipos de árboles. Están los árboles frutales, que eran para comer. Está el árbol de la vida y está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Otras versiones dicen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si usted observa, me gustaría que viera el capítulo 1, versículo 29, donde Dios dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os para comer. La pregunta hoy entonces es para ti es, Harlem, bienvenido. Sí, es acá. La pregunta es, ¿para qué servían los árboles que Dios colocó en el huerto según el versículo 29? Para comer, o sea, para alimentarse en su cuerpo, ¿verdad? Se alimentaban con los árboles que habían en el huerto. Y ahora vaya a Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Así que si los árboles frutales servían para alimentar el cuerpo de Adán y por supuesto también de Eva y de todos los seres humanos que iban en ese momento a vivir, entonces, ¿para qué era el árbol de la vida? ¿Se ha preguntado usted? El árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Voy a leerlo desde el 1. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esta es la visión que está viendo Juan de la Nueva Jerusalén. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol, ¿cuál? De la vida, que produce ¿cuántos frutos? 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Para qué era el fruto del árbol de la vida? ¿Qué producía fruto del árbol de la vida? Sanidad, pero Adán y Eva no estaban enfermos. Entonces, ¿qué daba el árbol? Vida y vida eterna, porque hasta ese momento no habían pecado. Pero ya lo vemos en Apocalipsis y vemos que ya en la Nueva Jerusalén, en los cielos nuevos y tierra nueva, va a haber este mismo árbol y que de ese árbol comen las naciones. ¿Para qué? ¿Para qué va a ser? Para la sanidad. O sea que ya no va a haber enfermedad, porque con solo comer las hojas de ese árbol, el cuerpo se mantiene como sano, ¿cierto? Pero también daba, por supuesto, entonces, ¿qué? Vida eterna. Ahora, váyase otra vez a Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida en medio del huerto. Y el tercer árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En otros dice el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir ciencia o conocimiento? Bueno, el conocimiento me lleva a la sabiduría. ¿Recuerdan por ahí que estuvimos hablando de eso? La sabiduría. Y
vamos a mirar que hay dos tipos de sabiduría. Y esto es muy importante que usted pueda discernirlo. Este árbol, Adán y Eva podían comer del árbol, de los árboles del huerto, los frutos de los árboles del huerto en general. Sí. ¿Podían comer del árbol de la vida? Sí. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿sí o no? ¿Para qué Dios lo colocó? O sea, le colocó la cascarita ahí, le colocó un árbol que no podía comer, entonces ¿para qué se lo pone? Vamos a mirar entonces realmente en qué consistía y por qué Dios colocó este árbol del conocimiento del bien y el mal allí. Y qué es lo que realmente corresponde entender para nosotros, por qué la necesidad de ese árbol. Entonces, hay dos tipos de sabiduría. Vaya a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 16. Y vamos a ver los dos tipos de sabiduría que produce tener el conocimiento del bien y del mal. Esto es muy importante para Harley, muy importante. Ahora, si no tiene Biblia, ahí le tengo una Biblia guardada, hermano. Corazón, sáqueme una biblecita acá ya que le saqué para traérsela a nuestro amigo Harley. Santiago capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero, escuche con atención, mire a ver si esto pasa en su casa. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Vamos por partes. Esto significa, y el versículo 16, porque donde hay celos y acción, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Es usted una mujer celosa? ¿Es usted un hombre celoso? ¿Hay contención en su casa? ¿Celos amargos? ¿Se mienten unos a los otros todavía? Bueno, dice que en eso hay sabiduría. Pero esa sabiduría es ¿qué? Terrenal. Y cuando dice terrenal, dice acá claramente animal, diabólica. Dice diabólica porque diablo significa ¿qué? Engaño, mentiroso, embaucador. Entonces, esta sabiduría es ¿qué? Engañosa, porque no procede de Dios. Y uno puede darse cuenta si la sabiduría que estoy tomando yo en mi vida es diabólica cuando observo el fruto en mi casa, cuando veo que nos tenemos que mentir para poder estar todos contentos, o tenemos que tener pleitos, o hay celos o envidias, cuando entonces en ese hogar no hay paz, es porque una sabiduría que no viene de Dios está en casa. Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Mire el versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después, ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cuál es el hogar donde está la sabiduría de Dios? ¿Qué hay en el hogar donde hay sabiduría de Dios? Paz, rectitud. Dime. Muy bueno. Esa es la nueva traducción viviente.
Ceder, darle la razón al otro, quedarse callado, aguantar, cerrar la boca, no querer imponer lo que uno está pensando. Fruto y buenas acciones. ¿Hay diferencia en la sabiduría de Dios? ¿Hay sabiduría en tu corazón? Si hay sabiduría en tu corazón, entonces ¿qué tienes? Paz. Pero si no hay paz en mí, significa que la sabiduría con la que estoy queriendo entender y seguir a Dios es una sabiduría ¿qué? Del mundo, diabólica. Esa es la diferencia. Ahora, vayas a Génesis capítulo 2, versículo 16. Cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, colocó esos tres tipos de árboles. Dice que Él plantó esos árboles. O sea, Él plantó la sabiduría, el árbol de la vida. Pero mira el 16. Bueno, el 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Por qué Dios entonces colocó este árbol en la perfección del Edén? Pregunta, ¿el árbol era malo? ¿Era diabólico? Nada de eso. ¿Pero qué le dijo Dios? Pero de ese árbol no comas, porque vas a ¿qué? A morir. ¿Y qué es la morir? ¿La muerte? Separación. Vamos entonces a aplicar lo de la sabiduría. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal producía un fruto. ¿Qué producía? Sabiduría. Pero sabiduría que venía ¿de dónde? No, del mundo terrenal. Entonces, el conocimiento del bien y del mal, la sabiduría que venía de Dios, ¿quién se las iba a enseñar a ellos? ¿Quién le iba a enseñar a ellos el bien y el mal? Dios, no el mundo. ¿Sí ve la diferencia? Dios se ha reservado su palabra para que usted aprenda la sabiduría que viene de quién? De Él. Pero nosotros queremos trabajar, vivir en el mundo, ver lo que el mundo ve, ver lo que el mundo come, y queremos tener esa sabiduría del mundo y aplicarla a la fe que tenemos en Dios. Entonces usted ora, pide, pero no ¿qué? No recibe. Y no recibimos porque pedimos ¿qué? Mal, decía Jesús. Entonces, estas dos sabidurías son reales. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que viene terrenal, viene del mundo. Entonces, Satanás, que estaba en la serpiente, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le dijo? Vamos a mirar Génesis capítulo 2. Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 5. Bueno, leamos desde el 1, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que ellos iban a aprender lo que era lo bueno y lo malo.
Pero ahora, ¿quién se los quería enseñar? Satanás. Entonces, Satanás tomó, ¿qué tomó? La sabiduría ¿de dónde? Del mundo, para enseñarles a ellos lo que era lo bueno y lo malo. Pero ¿quién era el que se paseaba en el huerto todas las tardes con Adán y Eva? ¿Se acuerdan? ¿Quién era el que se paseaba? Dios. ¿Y para qué se paseaba en el huerto Dios por las tardes? Para enseñarles. ¿A quiénes? A Adán y a Eva. ¿Sobre la qué? A darles conocimiento. ¿Para que tuvieran qué? Sabiduría de lo que era qué? Bueno y malo. Entonces, lo que Dios dice que es bueno y malo es muy diferente a lo que el mundo dice que es bueno y malo. Pero nosotros queremos coger el bien y el mal del mundo y decirle, Señor, es que esto y esto y esto. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí? ¿Y yo por qué sufro esto? ¿Y a mí por qué me pasa aquello? Pero estamos colocando nuestra mente en las cosas del mundo. Un ejemplo. ¿Cuántos de aquí lloraron hoy en la mañana agradecidos con Dios de que tiene salvación para y vida eterna? De que usted es salvo por la sangre de Cristo. ¿Cuántos hemos llorado de agradecimiento a Dios porque Cristo pagó el precio en la cruz por mí para darme vida eterna y estar para siempre con Él? Yo creo que ninguno lo hicimos. Porque se nos está volviendo ¿qué? Normal, costumbre. Así voy a ir a la iglesia. Ay, sí, pero es que está lloviendo. ¿Para qué voy? Voy la otra semana. ¿En quién está enfocado él? ¿En lo que la sabiduría del mundo o en lo que Dios dice? En la sabiduría del mundo. No, es que no tengo para el pasaje. ¿Se lo pediste toda la semana al Señor? ¿Hablaste con Él? Y el Señor, quiero ir el domingo a alabarte y adorarte con los hermanos. Señor, provéeme, porque pues tú sabes que no tengo dinero. Pero Señor, tú te puedes proveer si quieres que yo te adore. ¿Qué va a hacer Dios? Te provee. Te provee. Pero es lo que Dios quiere que entendamos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque este árbol es muy mal entendido. Todo el mundo dice, ay, ¿para qué Dios colocó ese árbol ahí? Si Dios no lo hubiera colocado, pues Adán y Eva no hubieran pecado y no tendríamos el problema que tenemos hoy. Pero hay sabiduría en lo que Dios hace. Entonces, los hijos nacidos de nuevo hoy, ¿por qué? ¿En qué son fortalecidos? Ya primera de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Primera carta de Pedro, a ver, primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice en la Reina Valera, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Espera un momento. ¿Qué Dios entonces colocó en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Para que comieran Adán y Eva? No. Para que al contrario, no comieran. O sea, no comieran, no participaran de la sabiduría de quién? Del mundo, de Satanás, diabólica, esa sabiduría que es mentirosa. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Usted va y va a cocinar, pero usted ve en la televisión, en el día viendo televisión, puede ver 20 o 30
publicidades de el aceite de cocina tal. Y cuando se llega al supermercado, compra. Ah, llevemos el aceite. ¿Y cuál compra? ¿Por qué? Porque la publicidad le recuerda a usted el que usted vio y que debe llevar. Pero ¿sabía usted, para colocar un ejemplo, sabía usted que todos sus aceites amarillos que se colocan en el supermercado, todos son aceites quemados, que el cuerpo no metaboliza, que produce cálculos biliares y que es lo que acaba con las vesículas de toda la gente hoy en día? Entonces, no hay sabiduría en consumir ese tipo de aceites. Pero el mundo, ¿qué hace? Cómprelo, cómprelo. Usted piensa, haz que ese está barato, compre el barato, compre el de 3,000 pesos. Pero, ¿qué sucede? Usted empieza a pensar, no, es que yo no puedo comprar un aceite más caro, ¿qué tal? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Entonces, cuando usted tiene el conocimiento e investiga ese aceite y se da cuenta que ese aceite es malo para su cuerpo, entonces, ¿qué hace? No lo consume más. O sea, viene una sabiduría más alta que la sabiduría del mundo. Un pequeño ejemplo nomás en muchas cosas que nosotros compramos y que no necesitamos y que gastamos la plata en lo que tenemos que gastar. Ahora, ¿qué es lo que es palabra? Ese árbol, entonces, como decía el hermano, Dios lo colocó como advertencia para Adán y Eva, para decirle, no vaya a alimentarse de la sabiduría de este mundo. Más bien aliméntese de la sabiduría que yo le estoy enseñando para que sea fructífero, próspero y para que sea de larga vida sobre la tierra. Entonces, ese árbol era una ¿qué, hermano Alex? Una advertencia, porque Dios sabía lo que podía ocurrir o lo que iba a ocurrir. Entonces, el 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 10 y 11, si usted es un hijo de Dios, si usted ama a Dios, si usted se esfuerza con Dios, ¿por qué las pruebas? ¿Para qué son las pruebas? Mire el versículo 10, ¿para qué son las pruebas? Medite un momento allí. Nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, ¿alguno ha padecido acá? Pero harto, ¿verdad? Y unos más duros que otros. A veces vemos los hermanos venezolanos que han sufrido porque han venido de una parte muy lejana, por todos los viajes que han tenido, el transporte. Todavía hoy en día vemos cómo se desplazan por carreteras, ¿verdad? Pero si usted observa el versículo que dice, para que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿él mismo qué? O sea que las pruebas son ¿para qué? Para perfeccionarte. Para perfeccionarte, ¿qué más dice? Para afirmarte. Para fortalecerte y para establecerte con una identidad en Cristo Jesús. Amén. Así que las pruebas no son malas. Pero el mundo me dice que sufrir es ¿qué? Malo. No, entonces Dios me abandonó. Y de repente llega el amigo suyo y le dice, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo va? No, pues difícil. Oiga, usted es cristiano, ¿no? Y usted sigue a Dios. ¿Y cómo le va de mal? ¿Sí o no? Eso es lo primero que le dicen a uno. Y uno, uy, la puerta en el corazón. Pero resulta que según Dios, entonces esa prueba te está sirviendo. Dios la está usando a afirmarte, fortalecerte. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo más adelante para darte. Pero si no te prepara ahora,
Cuando lo tengas, lo vas a desperdiciar. Esa es la razón. Cuando Jesús repartió las 12 cestas con sus discípulos de pan y de pescado, dice que sobró comida para todos. Pero después de que comieron todos, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Vayan y recojan todo y que no se pierda nada. Dios no desperdicia nada de lo que te va a dar a ti. Entonces, ¿qué hace Dios? Te tiene que preparar para cuando llegue esa bendición, cuando llegue esa provisión que estás necesitando, para que llegue esa sanidad, entonces tú estés como fortalecido para establecerte, para que vayas y le cuentes a otros las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida, porque ves, el otro hermano está pasando por una prueba y está diciendo: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Palabra número 1 tenemos que es: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero te voy a decir un secreto. A ver, con toda confianza, ¿quién está pasando por pruebas? ¿Verdad? Otros que no levantan la mano, levantan los pies también. ¿Sabes? Si estás pasando por pruebas, es porque Dios ha visto en ti a su Hijo Jesús. De lo contrario, Dios no te prueba. Porque Él no va a mandar una prueba que tú no puedas superar o aguantar. Eso significa que... y la otra, maravillosa. Dios no te prueba a ti. Dígale al que tiene a su lado. Póngale la mano, dígale: hermanito, Dios no lo prueba a usted. Dígale, Dios no lo está probando a usted. Dios prueba la fe que hay de Él en ti. Esa es la diferencia. Es para que tú puedas observar realmente cuánto has creído. ¿Tú crees que nosotros también nos prueba Dios? Nosotros somos los que más vivimos la prueba de fe todos los días. Pero como decía Pablo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Y les hago una pregunta hablando de Génesis. ¿Adán sabía que era la muerte? No sabía, ¿cierto? Entonces Dios es un descarado. ¿Cómo le va a mandar una prueba que él no entiende? ¿Cómo le va a decir que va a morir si él no sabe qué es la muerte? ¿Adán era eterno? Sí, corporalmente también. Eva también. Entonces Dios dijo: si comen del árbol del conocimiento del bien y el mal, morirán. ¿Sabía entonces Adán qué era morir? Cuando veía los animales, ¿qué le pasaba al león? ¿Se moría o era eterno? Se moría. Y cuando veía la planta, también veía que llegaba a un punto donde se moría. Imagínense a Adán mirando el árbol de naranjas. Y un día la naranja se puso muy hermosa, muy bonita, y ¡pum!, se cayó. No le paró muchas bolas y vino a los 3 días y ahí estaba la naranja. Y a los 4 días vino y cuando la cogió, vio que por debajo cómo estaba, o por dentro cómo estaba, podrida, ¿cierto? ¿Se murió la naranja? ¿Cuándo? Cuando se desprendió. Entonces Adán entendía que la muerte era ¿qué? Separación. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Si usted quiere hacer las cosas con sus fuerzas, usted lo puede hacer. Pero sabe, te vas a cansar. Pero cuando Jesús está contigo, Él te da fuerzas. Tú no te cansas. Te levantas cada día como decir: este es el mejor día del resto de mi vida. Y tú dices: hoy las misericordias de Dios son nuevas para mi vida.
y te levantas con un aire diferente porque estás con la expectativa hoy de que hoy va a ser un día glorioso. Y aunque usted no lo entienda completamente, aún su corazón está diciendo por el Espíritu Santo, Él viene, Él viene, Él viene, Cristo viene. Nuestro mismo espíritu nos da testimonio de que Cristo viene. ¿Cuánto siente en el corazón? Él viene muy pronto, hermanos. Yo creo que no llegaríamos al 2030, antes de que llegue la Agenda 2030 del mundo. Yo creo que Cristo puede venir, pero ni el día ni la hora lo sabemos. Entonces, ¿cómo tenemos que estar? Preparados, preparados, porque nos espera eterna. Vaya a Génesis, capítulo 3 nuevamente, versículo 4. Génesis 3, versículo 4. Ponga mucha atención. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. O sea, ¿Dios qué es? Un mentiroso. No se van a morir. Muchas veces en el fútbol jugando, hay un jugador del otro equipo que está haciendo muchos goles. Entonces le dice a este lado, métale la pata para que no pase más. Entonces le dice el otro, pero es que me sacan la tarjeta roja o algo. No, eso no le va a pasar nada. Usted hace eso y yo hablo con el juez. Y va y le mete la pata y saca el juez para afuera. Entonces, así mismo le pasó. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio, ¿con qué vio la mujer? ¿Con qué vio? Pues con los ojos, ¿cierto? Vio con los ojos. Vio la mujer que el árbol era ¿qué? Malo, feo, horrible. ¿Qué dice? Bueno, agradable. Y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? ¿Qué dice? ¿Por qué comió la mujer del árbol? ¿Qué quería? Sabiduría. Pero esa sabiduría que estaba recibiendo de Dios cada día junto con Adán, dijo, no, esta no. Más bien la sabiduría ¿de quién? Del mundo. La que es billete, plata, la que puedo ver, la que puedo palpar, la que puedo sentir. Entonces, ¿por qué se dejó guiar la mujer? Por los sentidos. Vio con los ojos. ¿Qué dijo Tomás? Si no veo, no creo. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurados los que sin ver han creído. Eso es fe. Entonces, ¿qué le faltó a Eva? Fe. Porque prefirió la sabiduría del mundo y no la de Dios. Entonces, ¿Satanás qué le vendió? La sabiduría del mundo. No creía y no creyó en que Dios le podía enseñar. ¿Y cómo quedaron? Muertos. Quedaron separados de Dios. Vaya a Romanos 1, versículo 18 y miramos qué fue lo que pasó. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ponga mucha atención. Lo que le pasó a Adán y Eva, ¿qué fue lo que le pasó? Ellos quisieron la sabiduría ¿de quién? Del mundo. O sea, la que su propio intelecto, razón y capacidad podían producir.
pero no quisieron la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios entonces hoy? ¿Dónde? ¿Cada cuánto la lees? Y quieres saber. Quieres que te vaya bien. Quieres ser un super negociante y que todo negocio que haga te multiplique. Pero no vas a la sabiduría de Dios, la que te enseña cómo hacer las riquezas. Bien, vas a la sabiduría de ¿quién? Mundo. Engañe, robe. Compró el producto en 10,000, véndalo en 40,000. Hágale, sea vivo. Del mundo dice que eso es ser ¿qué? Sagaz, vivo. Malicia indígena. No, hermanos, eso es robo. Pero usted quiere, después de venderlo y todo eso, hasta le da gracias a Dios. Dios no tuvo que ver nada ahí. Entonces, ¿cómo es posible prosperar con tan poquita ganancia? Es que la prosperidad que viene de Dios está basada en la multiplicación de Él, no en sus capacidades. Esa es la diferencia. O tal vez lo que realmente te está moviendo a conseguir las cosas es que quieres también la moto de aquel, el carro de aquel, la casa de aquel, que te impulsa es la envidia y la codicia y la ambición, y no el fruto de Dios en tu vida. Tienes que diferenciar. Ahora, Dios es santo. Dios es perfecto. ¿Por qué Dios le tiene que hacer un juicio a Adán y a Eva? ¿Por qué los tiene que enjuiciar? Si Dios es santo, entonces, ¿qué sucede con lo que hay alrededor de Él? Es santo. ¿Cómo le quedó la creación? Perfecta. Pero ahorita Adán y Eva pecaron. ¿Cómo quedaron de Dios? Separados, muertos. Entonces ya no están recibiendo la sabiduría que viene de ¿quién? De Él. Ahora se empiezan a alimentar de la sabiduría del... Y esto fue lo que provocó que hoy en día, aún los seres humanos, sabiendo que el único planeta que hay para vivir es este, ¿qué hacen con él? Vaya un momentico a Nahum, capítulo 1, versículo 3. Si de aquí a las 12 usted encuentra Nahum, me avisa. Claro que en el celular eso es de una, ¿no? Aquí tenemos que buscarlos con calma. Nahum, el profeta menor, por ahí por cerquita a Oseas, por ahí por Habacuc. A mí se me perdió ya. En esta se fue. Aquí está Miqueas. Ya encontré Miqueas. Nahum capítulo 1, versículo 3. Mire con atención lo que dice. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Si Dios es santo, justo y perfecto, entonces, ¿quién es el único juez? Él. Ponga mucha atención. Adán y Eva pecaron. ¿Quién es el único que los puede juzgar? ¿Por qué? Porque Él es santo, justo y perfecto. ¿Dios cambia? No. Entonces, si hoy Dios tiene que hacer un juicio al hombre o a usted, Él sigue siendo santo, justo y perfecto. Entonces, ¿usted qué merece si le hiciera un juicio? La muerte. Y la muerte es espiritual y física y todo. ¿Es Dios justo en hacerle un juicio a usted? ¿Cierto que sí? Porque cuando usted mira, se da cuenta de que efectivamente usted ha pecado contra Dios. Sea por ignorancia, sea porque su había mucho
o porque tenía la sabiduría del mundo. Entonces, la sabiduría del mundo lo lleva ¿a qué? A pecar. ¿Contra quién? Contra Dios. Entonces no peca contra su mujer, no peca contra su cónyuge, contra su hijo. ¿Usted peca contra quién? Contra Dios. Dios dijo, no mentirás. Y cuando usted miente, ¿qué le está diciendo a Dios? Usted es mentiroso. Pero Dios sigue siendo justo, santo. Entonces, dice acá en el versículo 3 que Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, si eso lo complementa con Deuteronomio 32:4, lea a alguien Deuteronomio 32, versículo 4. Observe algo de la personalidad de Dios. ¿Qué dice? Y no hay ninguna iniquidad en él, ¿cierto? Y justo y recto. O sea, ¿Dios puede cambiar su personalidad? No. Sus juicios siempre serán ¿qué? Justos, santos, rectos. Al que peca, la paga el pecado es ¿qué? La muerte. O sea, Dios no va a tener al injusto por inocente. ¿Cuántos inocentes hay acá? Ninguno. Ok. Entonces, vamos a mirar el juicio de Dios al ser humano. ¿Qué merecían Adán y Eva por haber comido del árbol? La muerte. La paga el pecado, la muerte. Ellos murieron, entonces Dios es mentiroso. Sí murieron porque quedaron separados, porque la muerte es ¿qué? Separación. Pero todavía Adán seguía ¿qué? Vivo, ¿cierto? Todavía seguía caminando. Y la mujer también. Ahora, observe en Génesis 3, versículo 8. Mire lo que pasó. Génesis 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Esta fue una pequeña revelación que Dios me dio frente a esto que hemos leído muchas veces, ¿verdad? En el discipulado. Dios, ¿qué está esperando? O sea, Dios, ¿qué está esperando de Adán y Eva? En este caso de Adán. ¿Qué está esperando? ¿Qué hace? ¿Dónde estás tú? O sea, ¿Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí. Entonces, ¿qué está esperando Dios de Adán? Que se arrepintiera, que reconociera que he pecado, Señor, la embarré, ¿cierto? ¿Adán reconoció? No. Dijo, la mujer que tú me dices. O sea, ¿a quién le echó la culpa a Adán? La mujer que tú me dices. Pues primero se justificó en quién? En la mujer. Pero ¿quién le dio a la mujer? Dios. Si usted no me daba a esa mujer, yo no hubiera pecado. Por culpa de la mujer que tengo es que me va mal, Señor. El hombre se justifica en quién? En la mujer. No, se me hubiera tocado Nubia. Uf, yo ya fuera pastor, diría uno por allá. Pero no es eso. Dios no se equivocó con la mujer que Dios te dio. Pero Él está esperando algo. ¿A quién llamó? ¿Quién pecó primero? ¿Eva o el hombre? Eva. ¿Y a quién llamó a cuentas? Al hombre. ¿A quién le había dado el mandamiento?
al hombre. Ok, eso lo sabemos muy bien y aquí no estamos diciendo nada nuevo. Pero el hombre justificó su acción de comer del árbol a causa de quién? De la mujer. Y la mujer por su lado fue sincera. Mire el versículo 13. Cuando Dios le dice a ella, mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué dijo ella? ¿Cómo respondió? La serpiente me engañó y yo comí. Ok. Ya está expuesto los cargos. Ya está puesto todo allí. Entonces vamos a mirar algo muy importante que el Señor reveló allí. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 14. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Mire cómo dice. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer, ¿por qué pecó? Porque fue engañada. ¿Y Adán? ¿Adán fue engañado? No. O sea, que la mujer pecó porque lo que le dijeron, se lo dijeron con engaño. Y el hombre pecó con conciencia. Sabía la verdad y entendía lo que sucedería. Sabía lo que Dios había dicho. Le hago una pregunta. Tenemos entonces una mujer engañada y un hombre consciente de que pecó. ¿Cómo les digo esto? Leámoslo con la cita. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Ahí adelantico. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Es bueno que usted sepa este versículo. Es mejor leerlo. Porque si pecáremos voluntariamente, entre Adán y Eva, ¿quién pecó voluntariamente? Adán, no la mujer. Porque la mujer fue ¿qué? Engañada. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, Adán recibió el conocimiento de la verdad, o sea que pecó como consciente. La mujer fue engañada. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dios no cambia. Entonces, ¿qué merecía Adán? De una vez. ¿Y la mujer? ¿Pecó igual o no? La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero la razón por que pecó es porque fue ¿qué? Ok. He ahí la diferencia. Es que había algo que yo no entendía en la palabra. Y yo siempre me hacía esta pregunta. Señor, y si Adán y Eva pecaron y la paga del pecado es la muerte, ¿usted por qué da una promesa cuando ella peca? Entonces, esta fue como la revelación que Dios me dio frente a esto. Todo juicio tiene varias cosas, si podemos decir. El juez, el defensor o el abogado defensor, el fiscal, los cargos por los cuales al acusado se le imputan. Entonces, en este juicio que va a haber en Génesis 3 del versículo 14 al 19, ¿quién es el único juez recto, justo y santo que puede ser de juez? Dios. ¿Quiénes son los acusados?
Adán y Eva y hasta la serpiente. ¿Quiénes son, cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los cargos? Porque para hacer un juicio tienen que haber cargos contra los acusados. Incredulidad, miento, ¿cierto? Lo que Dios dijo. Entonces, ¿qué hace primero el juez? Escucha los cargos. Ya le escuchó a Adán y a Eva. ¿Y ellos se declararon culpables? No. Listo. Pregunta a los acusados, ellos no se declaran culpables. Y después, entonces, el juez dicta una ¿qué? Sentencia. Y después de esta sentencia, se da paso a la ejecución de la sentencia. Se declara por el juez que son 10 años de cárcel. Entonces, ¿qué hacen con el reo? Se lo llevan para la cárcel a que cumpla su pena, ¿cierto? Cuando una persona es enviada a morir, el juez dictamina, ¿cómo llama eso? Pena de muerte. ¿Pero lo matan ahí? No. Hay que esperar un tiempo, entonces lo aíslan, lo meten para una cárcel y se programa la ejecución de esa persona 2 meses, 3 meses o hasta un año después. Allá cuando lo llevan ya a la silla eléctrica se cumple la ejecución de la sentencia. Pero aquí hay algo que me llamó la atención y es que en el versículo 14 ya viene el juicio de Dios y Dios comienza por alguien. Mire el versículo 14. ¿Con quién comienza el juicio? Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Sí? ¿Y las que las serpientes engañan? ¿Cuántos de ustedes una serpiente le ha hablado? Ninguna, ¿cierto? Pero muchos están pensando acá, bueno, pero la serpiente era el diablo. ¿Y dónde dice eso? Lea Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Apocalipsis 20, versículo 1 y 2. A ver, ¿quién lo tiene? Dígalo, May. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Entonces, ¿a quién se refiere Dios en el versículo 14? A Satanás. Pero hay algo físico que puede permitir ver, que es la serpiente. Entonces él dice acá, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Observa ese versículo, vamos con eso primero, la primera sentencia. La serpiente representa a Satanás, que era un querubín, sí. Pero la razón por la cual Dios da un juicio a un animal, uno dirá, pues que la serpiente no tuvo la culpa, ¿cierto? Pero ¿por qué él continúa Dios diciendo lo de la serpiente? ¿Usted ha visto al diablo? ¿Lo ha visto? ¿Por qué no lo podemos ver? Porque él es espíritu. Entonces, ¿qué lo personifica sobre la tierra? ¿Qué lo permite ver? Ahí, la serpiente. Entonces, la serpiente física, el animalito, es la manera visual en que Adán y Eva podían ver que el diablo era real. De esa manera, entonces, al ser real físicamente, Dios estaba dejando evidencia física de lo que Dios había hecho y lo que iba a hacer a Satanás. Entonces, Adán y Eva podían ver que lo que Dios dice, ¿qué pasa? Se cumple. ¿Qué iba a pasar con la serpiente? Se iba a arrastrar. ¿Y iba a comer qué? Al arrastrarse. Polvo.
¿qué hay en el polvo? ¿Qué vida hay en el polvo? Cuando Dios hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? O de la tierra, o del barro, del polvo. Y en el polvo, ¿qué no hay? Vida. Entonces, cuando dice que la serpiente se va a arrastrar y comerás polvo de la tierra, es porque lo que se va a alimentar Satanás es con la sabiduría de quién? Del mundo. Y la sabiduría del mundo es ¿qué? Diabólica. Por lo tanto, nunca más iba a recibir la sabiduría que venía de quién? De Dios. Esa es la diferencia. Pero tenía que dejar una serpiente como qué? Evidencia física para que nosotros recordemos siempre lo que sucedió. Así que Dios hizo del polvo de la tierra, de algo inerte, donde no hay vida, y la serpiente representa a Satanás, que tragaría polvo, algo inerte, del cual no hay sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría que tenía Satanás, ¿de dónde la sacó? Del mundo. Y esa es engañosa, es mala. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es un juicio, es una promesa, es una ley, es un mandamiento. ¿Qué es lo que está haciendo Dios ahí? Está haciendo un juicio, pero esto que está mandando es ¿qué? ¿Una qué? ¿Un mandamiento o una promesa? ¿Al fin qué? ¿Promesa o mandamiento? Es una promesa, ¿verdad? Es una promesa, porque está diciendo, pondré enemistad entre ti. Entonces, ¿quién es ti? La serpiente, pero la serpiente no habla ni tiene capacidad. Entonces, ¿quién estaba detrás de la serpiente? Satanás. Entonces, pondré enemistad entre ti, o sea, entre Satanás y quién? Y la mujer, entre su hijo y su hijo. Ponga mucha atención porque eso es muy importante. Creo que es el versículo más importante de toda la Biblia después de Cristo. ¿Enemistad qué es? División, pelea, conflicto, disensión. ¿Qué hay en su hogar? ¿Hay conflicto? ¿Hay división? ¿Hay pelea? Eso es sabiduría según quién? Del mundo. Pero la sabiduría de Dios, paz, gozo, alegría, ¿cierto? Amor, paciencia, benignidad. Pero aquí entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Ponga mucha atención. Va a haber disensión, va a haber pelea, va a haber adversidad, pleito, diferencia entre Satanás y la mujer. ¿Cuál mujer? ¿Cuál mujer? Bueno, vaya a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 4. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 al 4. Bueno, ahí saludamos a los vecinos. La sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Apocalipsis 12, versículo 1 al 4. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas.
y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Quién era la mujer? Cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre ti, ¿quién es? Satanás. Y entre la mujer, ¿cuál fue la nación que iba a traer el Mesías? Israel. La mujer de acá es Israel. Entonces, Dios iba a poner enemistad entre el diablo e Israel. ¿Quién le ha hecho la guerra a Israel todos estos 4000 años? Satanás. ¿Y qué hizo cuando nació Moisés? ¿Y qué hizo cuando nació Jesús? ¿Qué quiso siempre Satanás? Matar el hijo de la mujer, el hijo de Israel, porque iban a hacer ¿qué? Un Salvador que iba a salvar a Adán y a Eva del pecado que ellos cometieron. Pero Dios sería injusto, escuche, sería injusto Dios si juzga a la mujer, a Israel, y en este caso en referencia a Eva cuando pecó. ¿Por qué? Porque ella fue ¿qué? Engañada. Entonces Dios no fuera un juez justo al hacerle un juicio a la mujer, porque ella pecó engañada, no con conocimiento. Entonces, en vez de hacerle el juicio que merecía, digamos entre comillas, por lo que hizo, el que conoce los corazones es Dios, y Dios sabía que la mujer no lo quería hacer, pero fue engañada muy astutamente por Satanás. ¿Qué le brinda? Una oportunidad. Van a ser uno que te va a librar. Porque cuando pecaste, fuiste engañada. Y sería un juez injusto al hacerle una sentencia por lo que ella no sabía. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Adán el día que Eva pecó? ¿Qué hiciste? Dios, ¿qué dijo? Vete y arrepiéntete y pide perdón a Dios, no por haber escuchado a la serpiente, sino por haber creído que la sabiduría de Dios no era buena y que la sabiduría que el mundo te está brindando por Satanás era la correcta para no depender de Dios. ¿Y Adán por qué no hizo eso? Entonces Dios lo hizo mostrando que su misericordia y su amor por el ser humano. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vamos terminando. Lucas 1:35. ¿Recuerdan lo que pasó? El ángel Gabriel se le arrima a María y le dice, ¿cómo comienza diciendo? Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, en Génesis 3:15, Dios que está dando una promesa de que van a ser ¿qué? Un Salvador. Esa era la simiente de ¿quién? De la mujer. Y esa mujer, que ahora vimos que era ¿quién? Israel,
Entonces iba a usar a una mujer, por supuesto, para que tuviera ese bebé. ¿Quién sería en este caso? María. Entonces, ¿María era judía? Sí. Entonces, de la casa de Israel nacería una simiente. Vamos a ver quién era la simiente de María. Aquí dice que el Hijo de Dios. Vaya un momentico a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. Entonces la simiente de la que está hablando Génesis 3:15, el hijo de la mujer, ¿quién sería? Cristo Jesús. Está la promesa. Y estamos entendiendo esa promesa. Pero esta promesa no solamente se allí, sino que nos dice por qué Eva se le entregó esto. Porque si Dios es justo en su veredicto a la mujer, debe brindarle la oportunidad a causa de que ella transgredió la ley por haber sido ¿qué? Engañada. Entonces, ¿por qué Dios hizo diferencia entre el juicio de Adán y la mujer? ¿Por qué Él no hizo lo mismo? Por el engaño. Ahí mismo en Gálatas capítulo 3, versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años 30 después de Cristo, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Eso qué significa? Pongan mucha atención. La promesa de Génesis 3:15 vino a causa de que Eva fue ¿qué? Engañada. Transgredió la ley, ¿cierto? Pero fue engañada. ¿Y por qué Dios trae la ley en Moisés? ¿Para qué la ley de Moisés? A ver, discípulos, ¿para qué la ley? Para darnos cuenta nuestra condición. Entonces, Eva, Dios le da la promesa de un Salvador porque ella transgredió la ley de manera como engañada. Pero manda la ley porque Adán también transgredió ¿qué? La ley. Pero le manda la ley para que él se dé cuenta que la ley era necesaria para darse cuenta de lo que él había hecho. Y si Dios no manda la ley, Adán nunca se da cuenta que era pecador. Mientras tanto, le da la promesa a la mujer. Entonces las promesas son a causa del engaño. Pero la ley es a causa de violar la ley de Dios con conocimiento. Hay pecados que usted comete no porque usted lo haya hecho adrede, sino porque lo hizo por falta de ¿qué? De conocimiento. Entonces Dios le da la promesa, la oportunidad para que se reivindique. Pero cuando ya usted comete el pecado, sabiendo la ley, no hay más juicio, no hay más que hacer, porque lo hizo ¿cómo? Deliberadamente. Entonces, ¿qué era lo único que puede salvar a Adán? La promesa. Lo único que podía salvar a Adán por haber transgredido la ley, sabiéndola, era la promesa. ¿Y la promesa era quién? Cristo. Usted violó la ley, tal vez sabiéndola o tal vez no sabiéndola, pero si la sabía, es digno de ¿qué? De muerte. Pero Dios le manda ¿qué? La promesa. Ahora, ¿cuántos creen en esa promesa? Entonces, ¿cómo debe Dios? Santo. Pero si peco, sí. ¿Pero tú crees en la promesa? Sí. Entonces pecaste porque fuiste engañado.
Tú no pecas, porque dice 1 Juan, los hijos de Dios no pecan. Y no pueden porque han nacido ¿de qué? De nuevo. Entonces, ¿por qué te sientes pecador? Porque aún tú mismo no te has perdonado. Y mientras sigas cargando esa carga, significa que aún no entiendes la promesa. Ya no es por ley, sino por gracia. Es un regalo si quieres creerlo. Pero si continúas tratando de ser juez, si sigues culpando a otros cuando tú mismo transgrediste la ley, te dice, no entrarás al reino de los cielos. Si juzgas tú a tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio cuerpo, entonces no has entendido la promesa. Y estás queriendo que Dios haga juicio a los demás y que tú salgas ¿qué? Yo soy libre, yo soy bueno. No, vas a morir. Y vas a quedar separado de Dios. Entonces lo que nos une aquí, ¿quién es? ¿La ley o la promesa? ¿La cual es quién? Cristo. Por eso Dios te brinda la oportunidad. Porque tal vez la primera vez que pecaste, lo hiciste engañado. El diablo te ha engañado. La sabiduría de este mundo te engañó y caíste. Pero Dios te da la oportunidad de reivindicarte. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer de Génesis 3:15? ¿Quién es la simiente de la mujer de Génesis 3:15? ¿Quién? Cristo Jesús. Amén, ¿cierto? Y entonces, ¿quién es la simiente de Satanás? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por eso les digo que este pasaje es muy importante. Es muy importante. Dios mostrará cosas nuevas cada día. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? ¿O por una mujer? Entonces, ¿por qué dice que por Adán, sabiendo que la mujer pecó primero? Porque él pecó ¿con qué? Sabiendo. La mujer no. La mujer fue engañada. Por cuanto por un hombre entró el pecado en el mundo, por un hombre, y por el pecado que entró. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? La incredulidad, no le creyó en el mandamiento a Dios. ¿Y la consecuencia es qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la simiente de Satanás? ¿Qué es lo que se transmitió de generación en generación? La muerte. El hijo de Satanás, ¿quién es? La muerte. El hijo de la mujer, ¿quién es? Cristo Jesús. Jesús vino a traer ¿qué? Vida. Satanás vino a traer ¿qué? Muerte. ¿Y qué decía Jesús? Yo soy la vida. Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y vida cómo? En abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa. Pero la simiente de Satanás, ¿quién es? La muerte. La muerte. Pero la muerte, lea Romanos capítulo 5, versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Eso qué significa? ¿Hasta cuándo reinó la muerte? O mejor, ¿desde cuándo reinó la muerte? Desde el momento que ellos ¿qué? Pecaron. Entonces, ¿quién se enseñoreó de Adán y Eva? La muerte. ¿Cómo fueron sus hijos? Muertos. Listo. ¿Y qué era lo que más reinaba sobre la tierra? La muerte.
Listo. Y la muerte era como un rey ahí. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué hasta Moisés? Hasta que apareció ¿qué? La ley. Entonces Dios colocó la ley para darnos cuenta nuestra condición y darnos cuenta que estábamos como separados, o sea, muertos. Por eso reinaba la muerte. Pero allí, en Moisés, entonces allí aparece algo. ¿Por qué hasta allí? Porque cuando ya apareció la ley podía que a una persona que la cumpliera, salvarla. La ley podía salvar a una persona de la muerte que le produjo Satanás. Pero todos trataban de cumplir la ley. ¿Y qué pasaba? ¿La podían cumplir? No. Entonces llegó uno, el hijo de la mujer, y dijo: yo sí puedo cumplir la ley. Y voy a cumplir toda la ley. Y como puedo cumplir la ley, puedo darme a mí mismo y puedo tomar otra vez la vida porque mi padre me lo dijo. Entonces, crucifíquenme y voy a pagar por el pecado ¿de quién? De todos. Entonces yo voy a la cruz y muero y soy sepultado. Pero al tercer día, ¿qué hizo Jesús? Se levantó y venció ¿qué? La muerte. Y ahora la muerte no tiene poder sobre él. Entonces, ¿ahora quién reina después de la resurrección de Cristo? La vida. ¿Y la vida es quién? Cristo. Entonces, Él que está dándonos hoy, vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿Por cuánto tiempo? Porque Él también significa el árbol de la vida. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y todavía andamos peleando: Señor, ¿será que es una casita? ¿Será que es un carrito? Señor, pero el estuchecito, la platica allí. Pero si yo di mi vida para que tuvieras vida eterna, ¿qué es lo físico comparado a lo eterno? Tal vez estás pasando por necesidades, estás viviendo aflicciones, tal vez estás viviendo circunstancias, pero dice Dios: yo las he puesto y muchas de ellas son pruebas mías. ¿Para qué? Para afirmarte. ¿Para qué? Para colocarte con cimientos firmes, para levantarte, para fortalecerte y establecerte en este reino de mi Hijo. ¿Cuántos viven en el reino de ese Hijo? Entonces denle un aplauso. Si usted ha leído esto, entonces va a ver dónde Dios lo ve a usted hoy. ¿Usted cree que dónde lo ve Dios? ¿Dónde cree usted que Dios lo está viendo? Señor, aquí estoy. Ay, pobrecito. Ay, mira todo eso que le está pasando. Ay, qué pesar. No, Dios no lo está mirando aquí. Dios es omnipresente. Él no tiene principio, no tiene fin. Él sabe el pasado y vive y conoce el futuro. Entonces, ¿dónde vive Dios? En un presente eterno. Entonces, ¿dónde lo ve Dios hoy a usted? Léalo, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12 y terminamos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. ¿Cuál es lo del 11? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Versículo 9. Y cantaban un cántico diciendo:
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestros reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así ve Dios a su iglesia. Ahí estamos. Ahí es donde Dios te ve. Nos esperan las cosas espirituales, celestiales, eternas. Pero no significa que Dios no esté interesado hoy en nuestras vidas. Pero la pregunta hoy es, ¿qué sabiduría estás comiendo? ¿El conocimiento del bien y el mal según el mundo? ¿O el conocimiento del bien y el mal según Dios? Ahí está la clave de la sabiduría. Todo depende de qué quieres hacer hasta que Cristo venga en las nubes y nos lleve a sus moradas celestiales, porque llegará muy pronto el arrebatamiento de su iglesia. ¿Te vas o te quedas?